Bienvenidos al quinto episodio de Santos Salados. Señores, yo sé que tenía mucho sin escuchar mi voz. Sé que me desaparecí como por 2-3 semanas. El señor también me estaba mirando con el bombastic side eye, como que, ajá. Pero estuve un poco enfermita en cuanto a lo de el virus de la gripe y la voz no me estaba funcionando tan bien. Y intenté hacer el episodio, pero la voz estaba como que súper decaída y no tenía tanto ánimo y yo como que, no me siento yo. Entonces sí lo grabé, pero no lo subí y aquí estoy grabándolo de nuevo porque, las cosas se tienen que hacer bien y mucho más si es para Dios. Ahí es que se tienen que hacer mucho mejor. Entonces nada, estamos aquí de vuelta. Qué bueno tenerles por aquí. Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a los nuevos integrantes y las personas que van a seguir integrándose, pero yo sé que es un proceso de adición. Mientras la comunidad vaya creciendo, pues más van a escuchar, más gente que tengo que darle la bienvenida y nada, yo nunca me voy a cansar de darle la bienvenida. Sean bienvenidos. Y sí, este episodio está dedicado no solamente a los nuevos creyentes como el episodio anterior, el número 4, que es sobre las buenas nuevas, sino que este episodio es para ya todos los creyentes, viejo, nuevo, y creo que todo el mundo se va a poder beneficiar del mensaje del día de hoy, independientemente de cuál sea su estatus espiritual, sea nuevo creyente, sea no creyente, sea creyente de mucho tiempo, sea tibio. O sea, va a ser de bendición para ustedes. Yo estoy segura que sí, mediante el Espíritu Santo. Y pues nada, vamos a darle con todo lo que tenemos el día de hoy. Está bien, Sara. Me convertí. Creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz como sacrificio para que Dios Padre perdone mis transgresiones y poder tener una relación directa con Él. Pero ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo me debo de comportar? Estoy luchando con el pensamiento de si fue una buena decisión o no el entregar mi vida a Cristo. Llevo mucho tiempo luchando con la mentira, la fornicación, la borrachera, los deseos sexuales desenfrenados, la lujuria, tomar lo que no es mío, maldecir, codiciar. Todo esto se siente incluso como parte de mi identidad. No puedo dejarlo así por así. ¿Cómo me puedo llamar cristiano mientras continúo con estas conductas? Me siento culpable y rechazado. Estos son algunos de los pensamientos que nos llegan a la mente una vez entregamos nuestra vida a Cristo y le reconocemos como único y suficiente Salvador. Pero no te preocupes, no eres un fenómeno por pensar en eso. La mayoría de nosotros, ya sea joven, adulto o de tercera edad, nos hemos cuestionado lo mismo y hemos pensado que es imposible vivir bajo los estatutos de Dios porque estamos muy dañados o sin reparo. En este capítulo vamos a navegar cómo enfrentar esos pensamientos y los impulsos de vivir en el viejo hombre. Con viejo hombre nos referimos a la persona que éramos antes de entregarnos a Cristo. Lo inicial es informarte que creemos en un Dios que hace milagros y que todo lo puede. Es decir, Él tiene el poder y autoridad para quitarte el deseo de maldecir, de fornicar, robar, mentir, etc. Puedo yo misma testificar de que en algunas áreas de mi vida con las que anteriormente batallaba, luego de una oración de liberación por algún ungido de Dios, no he vuelto a batallar con ese pecado, o al menos no en la misma intensidad que antes. Sin embargo, en otras áreas de nuestras vidas, el Señor permitirá que seas tú quien le entregues ese pecado con ruego y oración, que tú seas quien resista y huya del mal. Esto no es por diversión, sino para crear el carácter en ti de hijo de Dios, para darte autoridad, para ayudar a libertar otras personas que batallan con los mismos pecados y crear en ti un excelente y eterno peso de gloria. En el episodio anterior leíamos Romanos y conocíamos la gracia del Señor, que aún sin ser merecedores nos da la oportunidad de redimirnos y gozar de su eterna gloria. Continuamos el día de hoy con el capítulo 5 de Romanos, iniciando en el versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos
a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Eso fue en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a movernos ahora a la Reina Valera 1960 para el capítulo 3, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Continuamos con el versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. A los cristianos muchas veces nos llaman locos porque, honestamente, ¿quién se gloría en sus tribulaciones? Y es que el reino de los cielos no tiene para nada el mismo manejo que la tierra. Sí, es cierto que rendir nuestras vidas totalmente al poder superior de Cristo Jesús y renunciar a todo lo que conoces como vida, si así se le puede llamar, puede dar miedo y un poco de ansiedad. Sin embargo, es absolutamente necesario. Luego de experimentar la salvación y la gracia del Señor para con nuestras vidas, entramos en una nube rosa del amor inmenso que sentimos de Dios hacia nosotros y el agradecimiento eterno. No digo que esta nube rosa luego desaparece, porque no es así. El amor y el agradecimiento hacia Dios debe ser eterno, así como su misericordia lo es para con nosotros. Sin embargo, viene luego un periodo de probación y aprobación, donde el enemigo te probará, te tentará, y las cosas en tu exterior, tu casa, tu trabajo, tu relación, seguirán iguales. Recordándote que quien has cambiado de mentalidad has sido tú, y quien debe seguir cambiando eres tú. Debes demostrar que ha sido un cambio real, no para demostrárselo a la gente, sino probando al Señor tu compromiso para con su obra y estableciendo los cimientos de tu carácter. Un carácter que Dios va a trabajar y a perfeccionar para su gloria. Siguiendo con tal vez la cuestionante frase de: si Cristo me salvó de la condenación por ser pecador, ¿significa que no importa lo que haga, sigo siendo salvo? Leeremos Romanos 6 para encontrar la respuesta, de su versículo 1 en adelante. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. El 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Tener este tipo de pensamientos, como el que mencioné anteriormente, de que yo puedo hacer lo que sé y como quiera voy a ser salvo, y vivir en base a ese tipo de pensamiento, es considerado blasfemar en contra del Espíritu Santo, debido a que Él es quien nos convence de pecado y quien nos lleva al arrepentimiento y abandono del mismo.
Como dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. En Marcos 3, 28 al 29. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? No es contradictorio ni es contraproducente. Yo incluso, para explicarlo de una manera más clara, nosotros heredamos el pecado de Adán. Y como la paga del pecado es la muerte, estamos condenados a ella. El perdón del pecado, sin embargo, lo heredamos a través de Cristo Jesús, al formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, mediante la fe, y vivir según su ejemplo. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, el perdón nos es dado por gracia, aunque nosotros como humanos seguimos pecando, incluso en pensamientos involuntarios. Esos pecados ya fueron perdonados en la cruz. No obstante, no debemos abusar de la gracia. Si persistimos conscientemente en actitudes y pecados que nos dan placer momentáneo, sin remordimiento alguno, es señal de que no hemos aceptado morir con Cristo y por lo tanto no participamos de su redención. Nosotros tenemos que ser honestos y querer rendirnos a Cristo, porque claro está que si nuestra naturaleza es pecaminosa, no tenemos forma de abandonar el pecado con nuestras propias fuerzas. El Señor nos ha enviado al Espíritu Santo y herramientas como padres espirituales, prédicas, podcasts, comunidades cristianas, para sobrellevar la lucha en contra del pecado mientras nos mantenemos santos y esperamos sin manchas el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que realmente no hay excusa. Continuamos en Romanos, el capítulo 8, en su versículo 11, que dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Pausa para apreciar este versículo. Señores, tú me estás diciendo a mí que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que vive en mí, es el mismo Espíritu que vive en mí. Si uno lo ve así, yo misma me limitaría, luego de verlo así, de meditar en esta palabra para hacer este episodio, es como que wow, si yo hubiese sabido esto, o si no fuese ignorante, si me hubiese puesto a escudriñar la palabra y no ignorara el hecho de que se supone que yo soy morada para el Espíritu Santo, hay muchas cosas que yo no diría, muchas cosas que yo no haría, en muchos lugares donde yo no iría. Sí, pero ya usted lo sabe y yo lo sé, no podemos alegar ignorancia. Continuamos con el 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El versículo 17 dice: así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ojo aquí. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. El versículo 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo les recomiendo que ustedes se lean Romanos, punto. Romanos por lo menos del 1 al 9, porque hay tantas cosas. Realmente yo creo que es una de las mejores cartas que nosotros podemos leer, tanto para obtener contexto de cómo funciona la redención
y también para obtener esa parte de abrirnos los ojos ante cómo se supone que vamos a vivir a partir de haber recibido a Cristo, la relación con el Padre, la relación con el Hijo y la relación con el Espíritu Santo. Aquí nos dice que nosotros vamos a disfrutar de la gloria de Dios. Vamos a participar, a ser partícipes de la gloria de Dios. Pero también vamos a tener que participar del sufrimiento. Y fue un sufrimiento que incluso Cristo, que fue Cristo aquí, lo sufrió. Sufrimiento en cuanto a tentaciones, sufrimiento en cuanto a cosas terrenales, pero nosotros estamos en la tierra, somos terrenales actualmente. Aunque no somos de aquí, residimos aquí y tenemos que lidiar con esas situaciones. Lidiamos con engaños, lidiamos con traición, lidiamos con robos, con tentaciones, con la lucha interna de nuestra mente, de que queremos hacer y complacer al Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros, pero al mismo tiempo queremos complacer a nuestra carne, pero sabemos que no está bien. Y hay una dualidad viviendo literalmente dentro de nosotros. Y muchísimas cosas más, familiares inconversos que nos hacen la vida imposible, guerras espirituales. O sea, hay sufrimiento dentro de la vida cristiana. Lo hay definitivamente. Sin embargo, Pablo nos dice en esta carta que no hay comparación. O sea, el tipo de sufrimiento que estamos experimentando ahora no se compara en nada con la gloria que ha de venir. Ahora que has entregado tu vida a Cristo, es importante que conectes con Él todos los días en oración. Es necesario que crees una relación con el Padre Celestial y con su Santo Espíritu, porque solo en Él encontrarás las fuerzas para no ceder ante los ataques del enemigo. Como nos dice en Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Si resistimos a los ataques del enemigo, Él huirá de nosotros. O sea, no es una guerra destinada a perderse. Al contrario, es una guerra destinada a ser ganada. Y mientras más nos acercamos a Dios, más Él se acerca a nosotros y más se muestra a nosotros. Es más fácil decirlo que practicarlo. Pero por eso es que es bueno que te integres con una iglesia de una comunidad cristiana, que te pueda servir de apoyo, que te sirva de guía en tu vida espiritual e intercedan por ti al momento de presentarse un dardo del enemigo para hacerte esclavo del pecado de nuevo. Va a llegar el momento en el que tú podrás echar fuera y reprender cualquier tentación que venga a atacarte y tú mismo infundir fortaleza a tu espíritu de manera que sometas a tu carne y crezca Cristo en ti. Como dice la canción, yo quiero menguar para que crezcas tú. Mientras menos somos de nosotros, mientras más nuestra carne se somete, mientras más nosotros nos sometemos y nos negamos a nosotros mismos, más Cristo vive en nosotros. Y para mí es un doble premio, honestamente, porque como les comentaba anteriormente, mi voluntad mala, imperfecta y desagradable me causa estragos, me causa dolor, me causa desesperación. Entonces, mientras Dios tenga la rienda, mientras Cristo tenga la rienda, yo sé que todo va a estar bien. 100% garantizado. Entonces, te estoy diciendo que la vida del cristiano se basa en coger lucha. Dejamos de coger trote en la calle para pasar lucha con Cristo. No exactamente. Velo como el colegio o la universidad. Vamos subiendo de nivel. Tomamos pruebas y exámenes que comprueban que hemos aprendido lo que se supone durante un periodo o curso específico. Si hemos sido disciplinados, aprobamos. Y si no, tenemos que repetirla. Bastante similar a la vida espiritual, excepto que a Dios no se le puede hacer chivo. No hay forma, manito, no hay forma. Las pruebas dentro del Evangelio son incomparablemente menores a las aflicciones del mundo. En el Evangelio tenemos esperanza y confianza en el Creador del universo, Dios Todopoderoso. En cambio, en el mundo estamos solos, confiando en nuestro propio entendimiento y cayendo repetidamente con los mismos errores y sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones. Recordemos como en Mateo 11, 28-30 dice: luego dijo Jesús,
vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Yo les puedo decir por experiencia que el Señor transforma nuestro lamento en baile y restaura nuestra alma. Nos da la paz y es ayuda pronta para nuestras tribulaciones. De eso no me cabe duda. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora bien, no es necesario llegar a los extremos como fanatismo y la religiosidad. Nadie le está pidiendo a usted que sea un mártir, ni el que más sufre, ni el que más le hacen. Es importante dejarse guiar por el Espíritu Santo y también, obviamente, la palabra de Dios. Y que la misma nos indique cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer. No debemos creer que por perder una batalla en contra de la tentación, Dios nos revoca la salvación. Eso no sería salvación por gracia, sino por nuestras acciones. Y no es de la manera en la que el Señor opera. Sin embargo, la palabra nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en Filipenses 2:12. Y compara el reino de los cielos con un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar el campo. En Mateo 13:44. Es decir, nuevamente debemos procurar mantener y florecer nuestra salvación. Y procurar no solamente ser salvos, sino llegar a ser amigos de Dios. Reconocerlo como Padre y Él a nosotros como sus hijos. Entablar una relación que no sea una relación distante de, sí, como el pueblo de Israel en el desierto. Sí, Moisés, ve tú habla con Dios, porque como que no, un temor. Sí, hay que tenerle reverencia a Dios, hay que tener temor de Dios, pero es como un temor, el temor que tú le tienes a tu papá cuando tú sabes que está haciendo algo malo y te cachan, o déjame no hacer esto porque si papi se entera no la cuento, así. Pero al mismo tiempo tener la confianza de ir donde tu papá, de tu mamá, y decirle, hey, está sucediendo esto cuando tú tienes un problema. Por eso se hace la comparación de a Dios como un padre, que lo es. Porque yo sé que muchos no tenemos ese tipo de relación con nuestros padres, pero es la forma ideal, ¿no? Es lo ideal. Ahora, en caso de que usted como humano le falle a Dios, sea en pensamiento o en acciones, le exhorto a que pida perdón genuinamente y le ore al Señor para que le ayude a sobrellevar y superar ese deseo pecaminoso que habita en usted. De ser necesario, busque asesoramiento pastoral o de su líder local que le pueda guiar y ver más profundo y le ayuda a descubrir si es una respuesta a algún trauma, maldición generacional o algún espíritu inmundo. Cosas que requieren intervenciones especiales y adecuadas. Pero aun si esos son los casos, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:38 al 39. Señor, el amor de Dios es inexplicable, inmensurable e incomparable.
Les aseguro que pueden ir sin máscaras delante del trono de gracia y tener una conversación genuina. De nuevo, como les dije, la relación ideal de padre e hijo. Decirle: Señor, soy yo de nuevo, con mis fallas. Tú sabes que yo quiero estar contigo, pero mi carne es débil. Dame, Jesús, la fortaleza para estar contigo y pertenecerte en espíritu y verdad. Yo estoy convencida de que no importa cuántas veces dudes, tropieces, te confundas, te equivoques, todavía la ventana de misericordia del Señor está abierta. Lo que significa que Él seguirá viendo tu deseo de acercarte a Él y extenderá su tierno amor y redención hacia ti. El Señor y su Santo Espíritu escudriñan tu corazón y ven tus ganas de buscar su rostro y estar cerca de Él. No te rindas en tu vida con el Señor, en tu vida espiritual. No te canses de orar y de pedir por fortaleza. No desmayes ni des a torcer tu brazo con la decisión que has tomado de seguir a Cristo. Porque sí, es una decisión. En Efesios 3:12 dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Es decir, no es con nuestras propias fuerzas que vamos a ganar esas tentaciones. No es con nuestras propias fuerzas que vamos a abandonar la vida de pecado en la que hemos estado viviendo hasta el punto de que aceptamos a Cristo. No es simplemente mentalizarnos y decir: ok, voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto. Sí, llega a una parte de decisión propia, porque de nuevo hay que tener dominio propio. Pero ese dominio propio es solamente una parte de eso. La otra parte es desarrollar una relación con Jesús, desarrollar una relación con el Padre y con el Espíritu Santo, de que sea la fuerza de Dios, que sea la fortaleza que ellos nos den, las que nos permitan avanzar en nuestra vida en santidad. Y es un proceso progresivo. O sea que te entiendo si todavía estás luchando con un pecado, donde eres reincidente, que vuelves y caes, aunque ya no quieras seguir haciéndolo. Sin embargo, porque yo te entienda o me identifique contigo o tú te identifiques conmigo en esa parte, no significa que está bien. No es como una excusa para decir: bueno, sí, es un proceso progresivo, déjame seguir pecando porque eventualmente el Espíritu Santo simplemente lo va a arrancar de mí. No, así no es que funciona. Por algo son tentaciones, porque son cosas que tienen poder de placer en nosotros. Si no fuera así, pues no fuesen llamadas tentaciones, fuera como un evento aislado X. Pero es algo que nosotros queremos hacer por nuestra naturaleza pecaminosa, que sabemos que no está bien. Entonces ahí es donde viene el sometimiento y pedirle a Dios. O sea, sí es un proceso progresivo y sí va tal vez a tomar un tiempo donde yo, intentando con mis fuerzas, vaya fallando, pero a medida que vaya profundizando en la relación con Dios y a medida que el Señor me vaya dando las fuerzas y que yo vaya pidiéndosela a Él, pues va a ser una cosa totalmente distinta. Sin embargo, es como leemos en 2 Corintios 12:7, que dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Es una carta de Pablo hablando de sí mismo, de las revelaciones que el Señor le había permitido. Dice: una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este versículo me encanta.
No sabemos exactamente por qué situación estaba pasando Pablo. No se sabe si era una enfermedad que tenía, no se sabe si era un pecado. Hay personas que lo interpretan de manera diferente, pero en este momento aplica a tu vida y aplica a la mía. Donde el Señor nos dice que nos bastemos en su gracia. Y el hecho de saber de que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y yo de nuevo vuelvo a orar Efesios 3, 16, 17 para mi vida y para tu vida, donde pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Dios los fortaleza con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Bendigo tu vida grandemente y oro esta oración para ti y para los tuyos. Recuerda que no estás solo, no estás sola en este tan hermoso camino que conduce a la vida eterna, adorando un Dios de amor y redención. Te invito así que como el amor de Dios te persigue, como su misericordia te persigue, tú recíprocamente persigas su justicia y su favor, que tú le busques y esa relación florezca, porque realmente es lo que me ha funcionado a mí. Yo te voy a decir lo que me ha funcionado y esto funciona. Y nada, solo eso, wow, 30 minutos y solo eso. Pero nada, estoy muy agradecida con Dios y agradecida por ustedes. Yo sé que el Señor hará cosas grandes en cada una de sus vidas, mientras más ustedes le dejen entrar a su corazón y a su vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte.